Un espacio que conecta los amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. Son ahora las 7:40 de la mañana. Mire, luego de una maratónica lectura de la sentencia por parte de la jueza colombiana Sandra Heredia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso de manipulación de testigos. Aún se desconoce la pena que sería anunciada el próximo día viernes, pasado mañana, pero pudiera estar entre los 6 y los 12 años de prisión. Ahora, por su edad, 73 años, pudiera tener el beneficio de prisión domiciliaria o casa por cárcel. De esto queremos hablar con Silvia Patiño. Silvia es coordinadora de redacción de Blue Radio en Colombia. Silvia, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, ¿cómo están ustedes allí en Venezuela? Es un gusto saludarlos como siempre para contarles de las noticias aquí en Colombia. Igual, muy bien por acá. Espero que lo mismo por allá. Silvia, ¿por qué ahora? ¿Por qué 13 años después llega la sentencia? Porque este ha sido tal vez uno de los juicios más largos de la historia y empezó al revés. Es decir, esto arranca en el año 2013-2012 con una denuncia del expresidente Álvaro Uribe en contra del entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda. Ujú. Lo que denunció en ese momento el expresidente Álvaro Uribe era que Iván Cepeda estaría visitando las cárceles de Colombia para buscar testimonios que dijeran que el expresidente Álvaro Uribe había participado en la creación de unos bloques paramilitares. Lo cierto de todo esto es que en el año 2018, después de todas las investigaciones, el caso sorprendentemente da un giro, Ujú. y este giro es de 180 grados. El expresidente Álvaro Uribe termina de denunciante a denunciado. Y lo que la justicia y la corte determinan es que quien estaría manipulando testigos en contra del senador Iván Cepeda sería el expresidente Álvaro Uribe. Y allí arranca nuevamente el proceso, pero podríamos decirlo que al revés. Ya no, insisto, con el expresidente Álvaro Uribe como el denunciante, sino como el denunciado. En el año 2020, esto de verdad ha sido un proceso muy largo. La Corte Suprema de Justicia decide dictarle medida de aseguramiento preventiva al expresidente Álvaro Uribe. Esto Ujú. fue durante la pandemia. Él estuvo con prisión domiciliaria en su hacienda El Ubérrimo en el departamento de Córdoba, aquí en Colombia, durante un par de meses, y en ese momento decide renunciar a su curul como congresista, como senador de la República, y automáticamente pierde el fuero. Entonces el caso deja de estar en manos de la Corte Suprema de Justicia y pasa a la justicia ordinaria. Y vuelve todo esto a la Fiscalía General de la Nación. Y durante el gobierno del expresidente Iván Duque estaba el fiscal Barbosa, y allí en realidad pues pasaron 2 años en los que la fiscalía lo que estaba pidiendo era la preclusión del caso, porque decían que no había elementos suficientes para poder adelantar un juicio contra el expresidente Álvaro Uribe hasta que ocurrió ya el año pasado. Pues digamos que la fiscalía insistió y dijo sí, sí hay elementos, Ujú. y empieza todo este juicio que ha sido un juicio en realidad maratónico. Ahora, Silvia, los momentos del juicio han tenido que ver con los presidentes en ejercicio, con la política. Hoy, por ejemplo, la oposición señala al gobierno, el gobierno señala a la oposición, parece que todos señalan a los medios, pero a fin de cuentas, ¿cuánto confía Colombia como país en la justicia? ¿Se confirma con esto independencia de poderes o no? Pues Román, eso es una respuesta muy difícil en cuanto a que, por ejemplo, viendo la situación actual en Colombia, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, muchos han dicho la independencia de la justicia ha hablado en muchas oportunidades y en varios casos. Pero en el caso del expresidente Álvaro Uribe, este juicio específicamente tiene al país completamente dividido y Ujú. polarizado. Entonces, dependiendo del lado o del sector en el que uno pregunta, pues la respuesta va a variar 100%. Es decir,
A personas de derecha en este país se les puede hacer esa pregunta y la respuesta va a ser, ha sido un juicio injusto, Claro. no es justo lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe. Ujú. Si uno pregunta en otro sector completamente opuesto, pues seguramente la respuesta va a ser contraria. Ahora, algunos hablan, Silvia Patiño, nuestra invitada coordinadora de redacción de Blue Radio Colombia, muchos hablan de presiones políticas debido a la cercanía de las elecciones ya para 2026. Pregunto, ¿Álvaro Uribe Vélez sigue siendo un peligro político para el gobierno actual, para el gobierno de Petro, para la izquierda? El expresidente Álvaro Uribe, sin duda alguna, sigue siendo una de las figuras más prominentes en Colombia en materia política y sigue siendo un referente y sigue teniendo un poder muy grande en materia política. Eso es indudable. Entonces, el expresidente Álvaro Uribe representa esa figura de un sector de la derecha en Colombia. Y el presidente Gustavo Petro, pues, representa lo opuesto, que es la izquierda. Los analistas hoy en Colombia dicen que este fallo, claro, que va a ser determinante para marcar un camino de cara a las elecciones del próximo año. Hay dos situaciones que rondan, por ejemplo, el partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Uno del que hemos hablado nosotros aquí en Roman, que es Ujú. el atentado contra el Claro. senador y precandidato Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, y pues otro episodio más que, digamos, que marca a este partido y a esta derecha colombiana, que es ahora el juicio del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, creo que es importante, Román, hacer una claridad. Y es que a este juicio todavía le queda mucho camino. Sí. Primero, la juez Sandra Heredia lo declara culpable, pero lo declara culpable en primera instancia. Ujú. En la presentación decías con toda claridad, la sentencia va a ser leída este viernes a la 1 de la tarde, hora Colombia. Ujú. La fiscalía está pidiendo 9 años de prisión. Pero a esto, cuando digo le queda camino, le queda mucho camino, porque ya la defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que va a apelar. El 11 de Y esta agosto. apelación, exacto, Sí. pasa inmediatamente al Tribunal de Bogotá. Y el Tribunal de Bogotá tiene 2 meses para pronunciarse. Ujú. Y en octubre, a mediados de octubre, podría este caso prescribir. Entonces el tribunal tendría que hablar o pronunciarse más bien antes de la fecha límite para que se dé la prescripción del caso. Ujú. Y en caso de que el tribunal falle en contra del expresidente Álvaro Uribe, esto podría pasar a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia Ujú. y podría demorarse entre 1 y 5 años. Vale. Yo sé que me estoy extendiendo, pero es un poco para que entiendan que esto no Así es. significa que ya en última instancia el expresidente Álvaro Uribe haya quedado condenado. Y esto también podría darte una luz, Román, sobre Ujú. la pregunta que me hacías alrededor de la confianza en la justicia. Esto no es una sola instancia, a diferencia de muchas situaciones que pasan, por ejemplo, en Venezuela. Ujú. Esto, esto pasa ahora a un tribunal y del tribunal incluso podría pasar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí Sí. es donde están las garantías finalmente porque se puede apelar. Ya llegando al final, Silvia, mencionas el caso, el atentado de Uribe Turbay. Ayer se da a conocer a través de la red social X que la Procuraduría General de Colombia ha dicho que el menor de 17 años implicado en el intento de asesinato se habría evadido. Y uno se puede preguntar, caramba, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Si lo están buscando, si temen por su vida. Pero es que quiero agregar además lo que el propio presidente Gustavo Petro publica en la red social X, y le voy a citar textualmente. Para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira. Una persona libre jurídicamente ha decidido retirarse del sitio de albergue que le ofrecimos. Previamente dio voluntariamente toda la información de la que disponía la justicia. Hasta ahí la cita textual. Yo luego de este mensaje en X de Petro, honestamente entiendo menos. No sé si nos aclara, Silvia. Claro, y lo que pasa es que aquí esto tal vez se puede prestar para una confusión. A ver. El joven sicario que le disparó al senador Miguel Uribe está en manos de las autoridades y tiene 15 años. Y no es él quien se evadió de este centro de atención para menores de edad. Tal vez eso, Román, ya empieza un poco a aclarar el panorama. Ok.
no se trata de quién le disparó a Miguel Uribe Turbay. Este es un joven que el pasado viernes se presentó ante las autoridades de manera voluntaria y dijo, yo tengo una información que contar Ok, alrededor de lo que pasó sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. ok. Lo que pasa es que no había ni orden de aprehensión ni nada, entonces este joven que, entre otras cosas, la información que nos confirmaba ayer anoche el ICBF es que es de nacionalidad venezolana, no tiene ninguna orden de aprehensión al tratarse de un menor de edad. Simplemente entregó una información Ok. a las autoridades y tratando de restablecerle sus derechos porque es menor de edad y sus padres no están aquí en Colombia, lo llevaron a un centro de atención del Ok. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de donde él dijo voluntariamente, ya no quiero estar más acá. Eso es. Conclusión, el sicario sigue detenido. Silvia, muchísimas gracias por este tiempo esta mañana. Exactamente. Muy amable. Claro que sí, Un gracias gusto. a ti, Román. Es un gusto, como siempre, poder contarles lo que ocurre aquí en Colombia. Muy amable, Silvia. Silvia Patiño es coordinadora de redacción de Blue Radio en Colombia. Y ahora nos vamos a ir a otro tema, también internacional. En las últimas semanas, mucho se